tomo 2, el capítulo 6, la página 211. Si Hermes fue el príncipe de la magia antediluviana, en este caso, el gran Hermes en este caso. Reinicia la transmisión. Hermes, que fue el príncipe de la magia antediluviana, el gran Hermes Trismegisto, el gran reformador, el gran iluminador. Hermes fue el príncipe de la magia antediluviana, sin detenernos a discutir si Hermes fue el príncipe de la magia postdiluviana, como lo llama Desmos, o el antediluviano, lo cual es mucho más probable. Una cosa es segura: la autenticidad, la fiabilidad y utilidad de los libros de Hermes, o más bien de lo que queda de las 36 obras atribuidas al mago egipcio, son plenamente reconocidas por Champollion hijo y corroboradas por Champollion Figat, quien las menciona. Ahora bien, si al examinar detenidamente las obras cabalísticas, todas ellas derivadas de este depósito universal de conocimiento esotérico, encontramos facsimiles de muchos supuestos milagros obrados mediante el arte mágico, igualmente reproducidos por los clichés, y si incluso en los fragmentos que quedan del propio del Bud original hay suficiente evidencia de que las costumbres religiosas de los mexicanos, los peruanos y de otras razas americanas son casi idénticas a los antiguos fenicios, babilonios y egipcios. Y si además descubrimos que muchos de sus términos religiosos tienen etimológicamente el mismo origen, ¿cómo vamos a evitar creer que ellos son los descendientes de aquellos cuyos antepasados huyeron ante el bandido Josué, hijo de Nun, en este caso? No comienza la transmisión, es afecto, como siempre molestando. Esas alimañas se encargan de Facebook, esa bestia de Facebook. Este Mark Zuckerberg es una alimaña, un error de naturaleza. La YouTube y el Facebook ya puedo saber fácilmente esos videos. Esas alimañas. Como siempre, esas bestias. Esas alimañas. La conexión está lenta. No funciona. Nin de los Sendales era el himno de los babilonios. Núñez de la Vega dice que oímos los Sendales era el himno de los babilonios. Les ofrecer de Bor en sus cartas, página 52. Nin de la Vega, estuvimos que no tiene ese cura, dice que Nin, oímos de los Sendales era el himno de Babilonia. Esto es el placer de Bur en su carta, página 52. Este Nin es una figura mitológica de los pueblos mayas de Chiapas, los Sendales. Aquí te explico quién era Nin en dos perspectivas. La realidad indígena, Nin, en la cultura maya, era el primer día del calendario. En el calendario ritual de 20 días, el primer día es Imos o Imus, encendar. Significado: simboliza el monstruo de la tierra. El monstruo de la tierra. El cocodrilo, o el origen de la vida y el agua. El cocodrilo es el concepto del inicio, o el ancestro. Es una deidad. Se asociaba con los seres primordiales, el espacio, las estrellas, los seres del tiempo, que sostenían el mundo. El cocodrilo o la tortuga que sostenían el mundo, porque dieron origen al linaje de los pueblos. Dieron origen al linaje de los pueblos. La interpretación de Núñez de la Vega, la teoría colonial, antes de la maya, vamos a la colonial de Núñez de la Vega, el obispo de la Vega, en su afán por cristianizar la historia indígena y encontrarle un origen europeo o asiático, propuso lo siguiente en este caso: una conexión con Babilonia. Número 1. Afirmó que este Nin o Imus no era un dios indígena, sino que se trataba de Ninus, el legendario fundador de Nínive y rey de los asirios y babilonios, el fundador de Nínive. Migración bíblica. Según su teoría de la Vega, los ancestros de los mayas, liderados por un personaje mítico, un personaje como Botán,
Botán, como lo digo. Según su teoría, los ancestros de los mayas, liderados por un personaje como Botán, habrían viajado del viejo mundo, Europa, después de la dispersación de la Torre de Babel, trayendo consigo memorias de sus reyes caldeos. Núñez de la Vega dice que Nin, oímos los sendales. Los sendales son un grupo indígena que habita Chiapas y Guatemala. Hay una ciudad perdida aquí. Nin, oímos los sendales, era el Ninus de los babilonios. Este Ninus, según la tradición, Nino era hijo de la divinidad, el gran dios Baal. Era el hijo del gran dios Baal. Nino logró conquistar la totalidad de Asiria. Se relaciona con el legendario rey Nimrod de Mesopotamia. Y es referido como el rey fundador del primer imperio de Asiria. El primer rey fundador. Como el primer rey fundador del primer imperio de Asiria. La ciudad de Nínive se llama así en Sonora, Gran Nínive. Durante el asedio a la ciudad de Bactriana, conoció a la esposa de su oficial, Menón, se llama la Semiramis. La mítica fundadora de Babilonia, la Semiramis, se enamoró de Semiramis, la mujer del súbdito, de quien se enamoró y desposó tras forzar el suicidio de su marido. Ninus, ahí cometió un error igual que David, con la muerte, un Bexar. Ninus, oímos en Dale, era el Ninus de los babilonios. Este Ninus, para los niños del siglo XVII, de 1600, era imposible aceptar que las civilizaciones americanas se hubieran desarrollado el dólar. No tenían que ver eso. Pero por eso, al escuchar el nombre como Nin, lo hablaban los indígenas Nin, inmediatamente buscaron similitudes fonéticas con personajes de la Biblia. O la historia clásica como el rey Nin, ya, son de Nin, los aztecas, los mayas, son de Nin de este hermano. Núñez de la Vega dice que Ninus, oímos de los sendales, era el Ninus de los babilonios. Entonces también Braceus de Bourg, este Braceus nació en 1814, era un francés, considerado uno de los primeros en el estudio de la arqueología, la etnología y la historia precolombina de América. Entre 1848 y 1863 viaja como misionero a México y a Centroamérica. En sus viajes se interesó por las antiguas civilizaciones desaparecidas y emprendió lo que es su estudio. Publicó una historia de la civilización azteca en 1857. Entre 1861 y 1864 preparó varios documentos redactados en las lenguas locales indígenas. Anunció en 1863 haber descubierto la clave de la transcripción de la escritura maya, según como Champollion, ahí encontró lo que es esa clave. Anunció haber descubierto la clave de la transcripción de la escritura maya y publicó lo que creía era la traducción del Popol Vuh, el libro sagrado del pueblo maya quiché. Editó también una gramática del idioma quiché. Ese gran Braceus de Bourg, en sus cartas. Estas cartas son cartas para servir de introducción a la historia primitiva de las naciones civilizadas de la América septentrional, la América Norte septentrional, de las 7 estrellas de la Osa Mayor. Cartas para servir de introducción a la historia primitiva de las naciones civilizadas de la América septentrional. En esta obra, el abad Braceus presenta sus primeras investigaciones y teorías sobre el pasado de México y Centroamérica a través de una serie de cartas dirigidas al duque de Bali. Los temas principales que trata son el origen de las civilizaciones mesoamericanas, cuál es el origen de los aztecas, los mayas, los incas, los pieles rojas. El autor utiliza cartas para explorar la historia temprana de los pueblos indígenas antes de la llegada de los europeos. En ellas defiende la idea de que las culturas americanas no eran salvajes, entre comillas, no eran salvajes, sino naciones con una historia antigua y sofisticada, como los mayas eran sofisticados. La gran Chichén Itzá, sino naciones con una historia antigua y sofisticada, El Dorado, comparable a la del viejo mundo. América, nos dice Elena, se ha hundido 3 veces y 3 veces se ha levantado. Realmente América es el viejo mundo y no es la Europa. Conexiones con la antigüedad clásica. El libro es famoso por proponer, las cartas de Braceus, vínculos entre las personas de las leyendas indígenas y figuras de la antigüedad clásica y bíblica, intentando demostrar cómo el Botán Onim, tenía una raíz común con los babilonios o los egipcios, dicen ellos. Importancia histórica. En las cartas expone Braceus su teoría sobre las migraciones transoceánicas, maya, del océano y continente perdido
como la Atlántida, la Lemuria, como la Atlántida. Sus cartas fueron fundamentales para despertar el interés de la arqueología moderna. En las ruinas de Palenque, Uxmal y el estudio del Popol Vuh, estos estudios de base popular, esta carta, fueron fundamentales para despertar el interés de la arqueología moderna. También en las ruinas de Palenque, la gran Palenque Uxmal y el estudio del Popol Vuh. Se presenta en sus cartas, en la página 52. En esta página, el autor se centra en establecer una conexión genealógica y mitológica entre los antiguos pobladores de Chiapas y las civilizaciones del viejo mundo. Así dice él. Núñez de la Vega dice que ni oímos los sendales eran el himno de los babilonios, conectados con Babilonia con los mayas, los aztecas. Es posible que hasta ahora se trate de una coincidencia, ya que la identificación de uno con el otro se basa únicamente en un argumento de él. Es posible que hasta ahora se trate de una coincidencia, ya que la identificación de uno, el mismo himno de sandales, con el otro, con el himno babilonio, se basa únicamente en un argumento de él. Poder argumento. Añade de placer de Bor, pero se sabe que este príncipe y según otro su padre, Bel, o el gran dios Baal, recibía al igual que el niño de los sandales los homenajes de sus súbditos bajo la forma de una serpiente. Pero se sabe, añade el monje pero se sabe que este príncipe, Ninus, y según otros, su padre, el gran dios Bel, o Baal del demonio. Pero se sabe que este príncipe, y según otros, su padre, Bel o Baal, recibía, al igual que el niño de los sandales de Chiapas, Guatemala, recibía los homenajes de sus súbditos bajo la forma de una serpiente, como el faraón, una serpiente en la frente, el orubor. El orubor del signo de la serpiente que se muerde la cola que no regaló. Pero se sabe que este príncipe, Ninus, y según otros, su padre Bel, o Baal, este Bel, Luzbel, es el más antiguo y poderoso de los dioses de Babilonia. El gran dios Bel, el más antiguo y poderoso de los dioses de Babilonia. Su padre Bel, o Baal o Adón, que es el Señor, era un dios fálico, como David, lanzando desde el arca. Baal era un dios fálico, es el dios oculto, es Lucifer, Satanás, demonio, Tifón es un dios oculto, Tifón llamado Ser, que era un gran dios egipcio durante las primeras dinastías. Es el gran dios Baal. Un dios oculto llamado Tifón, llamado Set, que era un gran dios egipcio durante las primeras dinastías. En su aspecto de Baal y Amón, en el aspecto de Baal y Amón, como también de Shiva y Jehová y otros dioses, Baal es el sol que todo lo devora. En cierto sentido, el ardiente mono, el gran dios Baal. En su aspecto de Baal y Amón, como también de Shiva, el destructor y Jehová y otros dioses, Baal es el sol que todo devora. El sol que todo devora. En cierto sentido, el ardiente mono, el ardiente sacrificio amoroso. Pero se sabe que este príncipe, si un otro, su padre Bel o Baal, recibía, al igual que el niño de los sendales, los homenajes de sus súbditos bajo la forma de una serpiente, como la pitonisa, que tenía su vestuario de pitón, su poder magnético que tiene una serpiente muy poderosa. Y así entraba en trance la pitonisa, el pitón. Así que este dios, y según otro su padre Bel, o el gran dios Baal, el demonio, recibía al igual que el niño de los sendales, de los guatemaltecos, recibía los homenajes de sus súbditos bajo la forma de una serpiente. La serpiente, el primer símbolo de la serpiente figura la perfección y seguir la sabiduría divina, la teología. Y ha representado siempre la regeneración psíquica. Así como la serpiente bota sus pieles antiguas para rejuvenecerse, así la mona cambia de cuerpo para perfeccionarse. Así que ha regenerado siempre la serpiente la regeneración psíquica. Hay que regenerar el mundo, regenerar, tanto tan degenerados, todos los malditos judíos, sionistas, esos masones, y que ha representado siempre la regeneración psíquica y la inmortalidad. Ese fue el primer símbolo de la serpiente, figuraba la perfección y la sabiduría divina. Y ha representado siempre la regeneración psíquica y la inmortalidad, la serpiente. Añade Bor, se sabe que este príncipe, según otro, su padre Bel o Baal, recibía al igual que niños sandales los homenajes de sus súbditos bajo la forma de una serpiente. Esta última afirmación, además de ser fantástica, no encuentra corroboración alguna en los registros babilónicos.
Es muy cierto que los fenicios representaban al sol bajo la forma y la imagen de un dragón, pero lo mismo hacían todos los demás pueblos que simbolizaban a sus dioses solares, Esta última afirmación, que reciben los homenajes de Nin, los homenajes de sus súbditos por la forma de una serpiente, esta última afirmación, además de ser fantástica, la que algo que describe algo quimérico, real o producto de la imaginación, algo fantástico, algo fabuloso, fantástica, no encuentra corroboración alguna en los registros babilónicos. Es muy cierto que los fenicios representaban al sol o la imagen de un dragón, esos grandes fenicios. Los fenicios, que es el Líbano, es muy cierto que los fenicios representaban al sol o la imagen de un dragón. El sol es lo que más se parece a la realidad en este plano físico. El sol es lo que más se parece a la realidad en este plano físico. Pero siempre ha sido ahora por todas partes: en Egipto, México, Mesoamérica, Perú, India, la Tartaria, India, Egipto. El sol es lo que más se parece a la divinidad en nuestro universo físico y materia. Es espíritu y materia, el gran dador de vida al sol, el gran aeroplano, la fotosíntesis. Es muy cierto que los fenicios representaban al sol, o la imagen de un dragón. El dragón en Egipto, la estrella del dragón, el dragón. Origen, la conexión de casi todos los dioses con el dragón. Una estrella que está en la constelación del Draco, que es circumpolar, está en el norte, como la osa mayor, como lo que es la reina que está habitando, la Casiopea, la silla del trono. Son estrellas que solo giran alrededor de Polaris, no van de este a oeste, sino que van por el eje de la Tierra, que está inclinado con eso. Igual que el primer de Egipto, están conectados por agujeros en las cámaras reales principales del rey y la reina. Hay unos acueductos que miraban directamente lo que es Asirio, es la estrella de la osa menor, que es la estrella que está cerca de Orión, el Can mayor. Y también la otra parte representaba lo que son las estrellas apolares, la estrella del dragón Draco. En Egipto, el dragón es la estrella del dragón de Draco. Origen y conexión de casi todos los dioses con el dragón. Con todos los dioses solares con el dragón. Hay una conexión astronómica, arquitectónica en esas pirámides. Es muy cierto, los fenicios representaban al sol bajo la imagen de un dragón. Pero lo mismo hacían todos los demás pueblos que simbolizaban a sus dioses solares. Lo mismo hacían todos los demás pueblos como Bel y el dragón, Apolo y Pitón, Osiris y Tifón, y todos los demás, Krishna, Cygnus. Es muy cierto que los fenicios representaban al sol bajo la forma de imagen de un dragón. Lo mismo hacían todos los demás pueblos que simbolizaban a sus dioses solares. Belus, el primer rey de la dinastía siria, fue, según Castor y Eusebio Finocita, deificado, es decir, fue incluido entre los dioses solo después de su muerte, el gran dios. Belus, el primer rey de la dinastía siria, como Ninos. Belus, el primer rey de la dinastía siria, fue, según Castor y Eusebio Finocita, fue deificado, solamente, es decir, fue incluido entre los dioses solo después de su muerte. Belus es el padre de Nino, quien fundó Nínive. Belus. Muchas fuentes lo consideran una versión humanizada del dios babilónico Bel-Marduk, o del título semítico Baal, el Señor. Es el primer rey y padre del fundador del imperio. De Belus, el padre de Nino, quien fundó Nínive. Muchas fuentes lo consideran una versión humanizada del dios babilónico Bel-Marduk, o del título semítico de Baal, que es el Señor, el gran Baal. Es el primer rey y padre del fundador del imperio. El dios, el padre y fundador del imperio en este caso. Belus, el primer rey de la dinastía siria, la Siria. La historia de la Siria no se limita a una sola dinastía, sino que se extiende por más de 2 milenios. 2 milenios en este caso. A través de diversas casas reales y de los egipcios que transformaron una ciudad-estado en el imperio más poderoso de su tiempo, Asiria. La dinastía siria, especialmente el imperio neoasirio del 912 al 602 a.C., forjó una de las mayores maquinarias militares de la antigüedad, dominando la Mesopotamia, Irak, Anatolia, Turquía, Egipto. Fue un temido imperio basado en el hierro,
tácticas de asedio, tienen tácticas de asedio avanzadas y una crueldad metódica para imponer el orden. Un castigo ejemplar hacia estos asirios, interesante, ahora como ha sido realmente desprestigiado. La historia de Asiria no se limita a una sola dinastía divina, sino que se extiende por más de 2 milenios, a través de diversas casas reales. Se transformaron en una pequeña ciudad-estado en el imperio más poderoso de su tiempo. La dinastía asiria, especialmente el imperio neasirio, de 912 al 612 a.C., fueron una de las mayores maquinarias militares de la antigüedad, dominando la Mesopotamia, Anatolia, Turquía, Egipto. Fue un temido imperio basado en el hierro, las armas de hierro, o las corazas, y por sus tácticas de asedio avanzadas y una crueldad metódica para imponer el orden. Velus, el primer rey de la dinastía siria, el fundador, fue según Castor y Eusebio, que nos cita deificado. Este Castor, desde el siglo I a.C., era un cronista de la antigua Grecia, fue contemporáneo del gran Cicerón, un abogado, y escribió una obra titulada Crónicas, en 6 tomos, las crónicas en 6 tomos, donde relata los sucesos acaecidos desde la época de Nino, de Asiria, hasta la época de Pompeyo el Grande, hacia el año 60 a.C. Fue un historiador y cronista griego, es famoso por escribir unas tablas cronológicas, donde intentó alinear la historia de los reinos antiguos, como Asiria, Argos y Roma. Es la fuente original que menciona a Velus como el primer rey asirio. Este gran Castor, un historiador cronista, la antigua Grecia, el primer siglo a.C., contemporáneo de Cicerón, escribió una obra titulada Crónicas en 6 tomos, donde relata los sucesos acaecidos desde la época de Nino, de Asiria, hasta la época de Pompeyo, hacia el año 60 a.C., el triunvirato. Un historiador y cronista griego es famoso por escribir tablas cronológicas del tiempo, donde intentó alinear historias de los reinos antiguos como Asiria, Argos y Roma. Es la fuente original que menciona a Velus como el primer rey asirio. Este Castor, Velus, el primer rey de la dinastía siria, que fue según Castor y Eusebio, Eusebio nació en el 263 después de Cristo, era un obispo de Cesarea, exegeta, historiador cristiano, y asimismo conocido como el padre de la historia de la iglesia, el padre de la iglesia, porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Él rescató los escritos de Castor que se habían perdido y los incluyó en su propia obra, la Crónica, para demostrar que la historia bíblica era más antigua que la pagana. Según él, según hoy dicen, la tierra tiene 6.000 años de la Biblia, esa estupidez que hay solo 6.000 años, 6 millones. La Crónica, para demostrar que la historia bíblica era más antigua que la pagana. Eusebio es quien cita a Castor para afirmar que Velus no nació como un dios, no nació divino, sino que fue un rey humano tan importante que su pueblo lo deificó al morir. Es un dios al morir, como a Cristo, ¿no? Lo deificaron después los cristianos. Este Eusebio de Cesarea, que Elena lo va a profundizar más en el tercer tomo de esta obra, la parte teológica, obispo de Cesarea, exegeta, historiador cristiano, y asimismo conocido como el padre de la historia de la iglesia, el padre de la historia de la iglesia, por Ireneo otra bestia. Porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Él rescató los escritos de Castor, en este caso el cronista griego, los rescató que se habían perdido. Los incluyó en su propia obra, la Crónica, para demostrar que la historia bíblica, según él, era más antigua que la pagana. Eusebio es quien lo cita a Castor, para afirmar que Velus no nació como un dios, sino que fue un rey humano tan importante que su pueblo lo deificó al morir. Velus, el primer rey de la dinastía siria, que fue según Castor y Eusebio, quien lo cita, fue deificado, es decir, fue incluido, clasificado entre los dioses, solo después de su muerte. Por lo tanto, ni él mismo, ni Velus, ni su hijo, Ninus o Nin, pudieron haber recibido súbdito con la forma de una serpiente, independientemente de lo que hicieran los centrales de Chiapas de México, la serpiente. Por lo tanto, ni él mismo, ni su hijo, Ninus, o Nin, en este caso Ninus o Nin, en honor a él se fundó la ciudad de Nínive, Nínive, que se convirtió durante el reinado de Sennacherib, se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Tardaban como 3 días recorriendo todo caminando esa gran ciudad. Nínive, la gran Nínive. En honor a él se fundó la ciudad de Nínive, que se convirtió durante el reinado de Sennacherib en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Por lo tanto, ni el mismo Velus, ni su hijo Ninus o Nin,
pudieron haber recibido a sus súbditos bajo la forma de una serpiente, independientemente de lo que hicieron los sendales. La serpiente es la inmortal. Hermes decía que la serpiente es el más espiritual de los seres. La serpiente de los gnósticos, con las 7 vocales sobre su cabeza, es el emblema de las 7 jerarquías de los creadores escenarios o planetarios. La serpiente gnóstica, igual que el OEA, de las 7 vocales, y se pronuncia según una vocal, según 3 o según 7, esto despierta fuerza. La serpiente, decía Hermes, que decía que la serpiente era el más espiritual de los seres. La serpiente de los gnósticos ahora tenía 7 vocales sobre su cabeza. Una serpiente con cabeza de león, que explotaba en energía y rugía. La serpiente de los gnósticos con las 7 vocales sobre su cabeza, en este caso, es el emblema de las 7 jerarquías creadoras. Cada vocal es una jerarquía creadora, cada vocal es un planeta: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna, que son sustitutos de otros planetas ocultos que no terminan físicamente, no están ahí. La serpiente de los gnósticos con las 7 vocales sobre su cabeza es el emblema de las 7 jerarquías creadoras de los creadores escenarios o planetarios en este caso. Así que, por lo tanto, ni él mismo ni su hijo Bel ni Ninus pudieron haber recibido a sus súbditos bajo la forma de una serpiente, porque hicieron dioses solamente después de su muerte. No pueden ser serpientes. Así que ni él mismo Bel, ni su hijo Ninus pudieron haber recibido a sus súbditos bajo la forma de una serpiente, independientemente de lo que hicieron los sendales. Ellos, los sendales de México, Chiapas y Guatemala, practicaban la ofiolatría, que es el culto a la serpiente. Ofiolatría, es decir, el culto y la adoración a la serpiente. Según relatos de cronistas, los sendales veneraban una figura llamada Botán, el gran Botán, el gran Botán. Así que ellos adoraban, son los relatos de cronistas, los sendales veneraban una figura llamada Botán, quien introdujo el culto a la serpiente. Él fue quien lo llevó, el culto de la serpiente, como Satanás o Lucifer. Y se decía que él mismo pertenecía al linaje de la serpiente, Botán. Nos dice Elena que Odín era uno de los budas anteriores, un buda de mucho conocimiento de los nórdicos. Así que Botán, quien introdujo el culto a la serpiente, se decía que él mismo pertenecía al linaje de la serpiente, o sea que era un iniciado, era un adepto. Sus ritos incluían la creencia de que sus líderes o deidades podían manifestarse físicamente como estos reptiles. Pueden transformarse en serpientes como los nahuales, se transforman en lobos, en cualquier animal, eran brujos, hechiceros. Sus ritos incluían la creencia de que sus líderes o deidades podían manifestarse físicamente como estos reptiles, como las serpientes. En resumen, el autor utiliza a los sendales como un ejemplo de un pueblo que sí aceptaba la forma de serpiente como algo divino o real en sus gobernantes, como Kukulcán, Viracocha, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de los aztecas. Sí, los sendales eran un ejemplo de un pueblo que sí aceptaba la forma de serpiente como algo divino real en sus gobernantes. En los solsticios, y una serpiente que asciende, sube por lo que es la sombra proyectada en una escalinata construida por los aztecas por mayas. Los sendales son un ejemplo de un pueblo que sí aceptaba la forma de serpiente como algo divino o real en sus gobernantes. Para resaltar que en la dinastía siria la deificación fue un proceso político y póstumo, no después de la muerte de un dios de Atenín o Venus, no una transformación mitológica en vida. En este caso, es una explicación de estos sendales. Practicaban la ofiolatría, es decir, el culto y la adoración de la serpiente. Según relatos de los cronistas, los sendales veneraban una figura llamada Botán, una pequeña Botán, que introdujo el culto a la serpiente, y se decía que él mismo pertenecía al linaje de la serpiente. Sus ritos incluían la creencia de que sus líderes o deidades podían manifestarse físicamente como estos reptiles. En resumen, el autor utiliza los sendales como un ejemplo de un pueblo que sí aceptaba la forma de serpiente como algo divino o real en su gobernanza. No era satánico, era divino realmente. Decía Jesús: ser prudentes como la serpiente, ser mansos como la paloma y prudentes como la serpiente. Así era un pueblo que sí adoraba a la serpiente como algo divino o real en su gobernante. Para resaltar que en la dinastía siria, ya vamos de Chiapas, vamos a Siria otra vez, para resaltar que en la dinastía siria de Ninus, la deificación, gracias a Dios, la deificación fue un proceso político y póstumo, solamente después de la muerte, no una transformación mitológica en vida, como ocurría con los sendales.
Por lo tanto, ni él mismo ni su hijo, en este caso, Belus, el primer rey de la dinastía siria, fue según Castro y Eusebio, genocidas de edificadores de Siria, fue incluido entre los dioses solo después de su muerte. Por lo tanto, ni él mismo ni su hijo Ninus o Nin pudieron haber recibido a sus súbditos bajo la forma de una serpiente, independientemente de lo que hicieron los centrales. Según los cristianos, Bel es Baal y Baal es el diablo, ya que los profetas bíblicos comenzaron a designar así a todas las deidades subversivas. Por lo tanto, Belus, Ninos y el Nin mexicano son serpientes y demonios. Y como el diablo o padre del mal es uno bajo muchas formas, por consiguiente, bajo cualquier nombre que aparezca la serpiente, es el diablo. Qué lógica tan extraña, nos dice ahí en este caso. Según los cristianos, los ignorantes, esta bestia, Bel es Baal y Baal es el diablo. El gran Bel es el Señor del mundo, oh gran Satanás. Es el padre de los dioses, el diablo, creador y señor de la ciudad de Nippur, forjador del destino, karma, señor del abismo. Señor, el abismo es el diablo, Dios de la sabiduría, de la satanofía. La sabiduría satánica, lo más poderosa de la filosofía, la sabiduría divina o la sabiduría satánica. Y del conocimiento esotérico. ¿Quién va a tener más conocimiento oculto que el diablo? La pregunta del gran iniciador, el gran Satanás, Lucifer. Los de Venus, los Kumaras, la jerarquía creadora, los que nos dieron la mente. Así que el gran Bel es el señor del mundo. El señor del mundo es el diablo, o gran Satanás. Padre de los dioses, Jehová es una bestia, una imagen. El diablo, creador y señor de la ciudad de Nippur, es el forjador del destino, karma, el diablo, señor del abismo, Satanás, Dios de la sabiduría, la satanofía, y del conocimiento oculto esotérico. Según los cristianos, Bel es Baal, el gran Dios Baal, el gran demonio, el gran Dios Baal. Según los cristianos, Bel es Baal, y Baal es el diablo. El diablo, con este nombre se designan a los ángeles rebeldes, que según la teología cristiana, Dios precipitó a los en el infierno, a la tierra los envió, en castigo de su desobediencia. Los ángeles somos nosotros, que nos levantamos contra el mal de Jehová, esa bestia, estaba equivocado. La Iglesia Católica, en su lucha contra el maniqueísmo, gran maní, los maniqueos, inventó al diablo. Y para colocar un apagador teológico sobre la radiante Dios estrella, que Venus, para colocar un apagador teológico sobre el radiante Dios estrella, Lucifer, el hijo de la mañana, creó así la más colosal de todas sus paradojas. Creó una luz negra y tenebrosa. Y transformó al divino alter ego en el grosero Satán de la teología. Esta Elena nos da esta explicación que está en el glosario teosófico. ¿Quién es el diablo? Con este nombre se designa a los ángeles rebeldes. Lo profundiza más en la ofensa que acá. El diablo, por tanto, se llama a los ángeles rebeldes, la rebeldía. Según la teología cristiana, Dios, Jehová, el demonio, precipitó en los infiernos a la tierra. Nos mandaron aquí, este es el infierno en la tierra, nos mandaron aquí a la tierra, que hay tanta mentira, engaño, tanto sufrimiento. Es el peor de todos los mundos de la tierra, por eso no hay que tener hijos, porque vamos a atravesar a este mundo de espacio, tiempo y carne. Que según la teología cristiana, Dios precipitó a los infiernos, a los ángeles rebeldes de la tierra. En castigo de su desobediencia nos rebelamos, porque era malo ese maldito Jehová, ese Adán. Somos nosotros los ángeles rebeldes que nos levantamos contra el mal. La Iglesia Católica en su lucha contra el maniqueísmo, el gran maní, una religión que era dualista, como la de Zoroastro, la Iglesia Católica en su lucha contra el maniqueísmo, los puros, inventó al diablo. Y para colocar un apagador, llevar un apagador teológico sobre el radiante Dios estrella. Así que fue sacrificado Lucifer porque era más antiguo, el primer nacido, que fue el nuevo culto a Jehová. Así que la Iglesia Católica inventó al diablo. Y para colocar un apagador teológico sobre la radiante Dios estrella, Lucifer, el hijo de la mañana, dice Jesús en una parte del Evangelio, yo soy la estrella de la mañana, soy Lucifer, soy Venus. Para colocar un apagador teológico sobre el radiante Dios estrella, adoraban todos los pueblos indígenas, adoraban más a Venus que al sol incluso, por esta conexión con estos mazaputas, hijos de la mente, que nos adoran esos Luciferes que nos adoran la mente. Adoran más a Venus, los de pez, los peces de Centroamérica, o otra cultura étnica que adoran todavía la estrella de la mañana Venus. La Iglesia Católica inventó al diablo. Y para colocar un apagador teológico sobre el radiante de esa estrella, Venus, Lucifer, el hijo de la mañana, Venus también en la mañana o en el atardecer. Así que, para apagar un apagador teológico, para colocar un apagador teológico sobre el radiante de esa estrella, Lucifer, el hijo de la mañana, creó así la más colosal de todas sus paradojas de Iglesia.
Es la más colosal de todas sus paradojas. Una luz negra y tenebrosa. Y transformó al divino alter ego en el grosero Satán de la teología. Según los cristianos, Bel es Baal y Baal es el diablo, ya que los profetas bíblicos comenzaron a designar así a todas las deidades de sus vecinos. Entonces, estas bestias, los profetas bíblicos comenzaron a designar así, Baal, a todas las deidades de sus vecinos. Por ejemplo, Belzebú, el dios de las moscas, Jehová, el dios de los perros. Hay que ponerle a los perros ahora el nombre de Jehová. Es Jehová, ya ven para acá Jehová. En vez de Filais o Nerón, es Jehová. O allá. Belzebú, el dios de las moscas. Ya que Baal es el diablo, ya que los profetas bíblicos comenzaron a asignar así a todas las deidades de sus vecinos. Como es Jehová, el dios de los perros, y de los monos judíos y los signos católicos. Jehová es a veces es el mal. Por lo tanto, Belus, Ninos y el Nin mexicano son serpientes y demonios. Y como el diablo, oh padre del mal, es uno bajo muchas formas, por consiguiente, bajo cualquier nombre que aparezca la serpiente, es el diablo. Qué lógica tan extraña, muy serena. Por lo tanto, Belus, el gran dios Belus, es el padre de Ninos, y Ninos era hijo de la divinidad del gran dios Belus o Baal, en honor a él se fundó Belus. Por lo tanto, Belus y el Nin mexicano son serpientes y demonios. Nin mexicano, este Nin, una figura mitológica y calendárica de los pueblos mayas de Chiapas. Entonces, simboliza el monstruo de la tierra, el monstruo de la tierra, el cocodrilo, el origen de la vida y el agua. O sea, los hindúes es una tortuga, ¿no? El origen de la vida y el agua. Es el concepto del inicio o el ancestro. Es una deidad que se asociaba con los seres primordiales, el Nin de los mexicanos, que sostenía el mundo, Nin, como la tortuga, que sostenía el mundo del cocodrilo, o que dieron origen al linaje de los pueblos estos mesoamericanos, mayas, aztecas. Por lo tanto, Belus, Ninos y el Nin mexicano son serpientes y demonios. La serpiente, a los sabios y a los iniciados perfectos se les ha dado el nombre de serpiente. Y en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz emanado del abismo del divino misterio. El primer rayo de luz, Lucifer en este caso, el primer rayo de luz. A los sabios y a los iniciados, se les llama a los sabios y a los adeptos, y a los iniciados perfectos se da el nombre de serpiente. Y en tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz emanado del abismo del divino misterio. Cuando el universo se comienza a formar después de esa noche larga del Mahapralaya, todo se mueve, todo ese polvo cósmico se mueve como serpiente, va ondulando. Hay otro estudio de esa serpiente cósmica. Y en los tiempos antiguos la serpiente era considerada como el primer rayo de luz emanado del abismo del divino misterio. Como Lucifer fue el primer rayo de luz, la luz primigenia. En los tiempos antiguos la serpiente, igual que Lucifer, era considerada como el primer rayo de luz. Después se bifurca en 3 y 7 principios, emanado del abismo del divino misterio. Ese abismo que es el espacio. ¿Quién creó el espacio? ¿Qué es eterno? Nunca tuvo un principio ni de así. Cosa más extraña, ¿no? ¿Qué había antes de la humanidad? ¿Qué había antes de la mente? Por lo tanto, Belus, Ninos y Nin mexicanos son serpientes y demonios. Demonios. Según su etimología, el demonio es un genio o ser sobrenatural que las religiones ponen como intermediario entre la divinidad y el hombre, el diablo, es la mente en este caso, entre el espíritu y el cuerpo, el demonio. Según su etimología, es un genio o ser sobrenatural que las religiones ponen como intermediario entre la divinidad y el hombre, el demonio. Por lo tanto, Belus, Ninos y Nin, los sendales son serpientes y demonios. Y como el diablo, oh padre del mal, es uno de muchas formas, el diablo es un ángel del mal, properro, un ridículo bípedo, con cuerpo, bípedo, medio macho cabrillo, medio mono, con pezuña y cola. Es el rojo, con una barba lénica, el demonio era Lenin, ¿no? Que destruyó un imperio ortodoxo católico y trajo el comunismo, el ateísmo, causando mucha muerte y sufrimiento. El diablo es un ángel del mal, un ridículo bípedo, separando patas con cuernos, medio macho cabrillo y medio mono, con pezuña y cola. Por lo tanto, Belus, Ninos y el Nin mexicanos son serpientes y demonios. Y como el diablo, oh padre del mal, es uno bajo muchas formas. O sea que el diablo es camaleón, puede transformarse en otra cosa. Metamorfo, como el dios Proteo, que se le apareció a la madre de Apolonio de Diana y la embarazó. Soy Proteo, le digo, y la embarazó. Por lo tanto, Belus, Ninos y el Nin mexicanos son serpientes y demonios. Y como el diablo,
oh padre del mal. Es uno, bajo muchas formas cambia, y por consiguiente, bajo cualquier nombre que se aparezca la serpiente, es el diablo. ¿Qué lógica tenés? Bajo cualquier nombre que aparezca la serpiente, allá en la India se llama o Ananta, que es el infinito. Un nombre de Vishnu, un nombre de Vishnu en este caso. Y primer vehículo de este Dios en las aguas primordiales. El primer vehículo que viene en las aguas primordiales. Secha Ananta es el lecho de Vishnu, la cama de Vishnu, es una abstracción alegórica, como los nombres son abstractos, que simboliza el tiempo infinito en el espacio. Ahí está el tiempo infinito en el espacio-tiempo, que contienen al germen y lanza periódicamente la fluorescencia de este germen, que es el universo manifestado, lo fecunda. Y la serpiente, en la India le dicen Secha Ananta, el infinito. También es un nombre de Vishnu, el dios conservador, Vishnu, la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva. Y también esta serpiente es el primer vehículo de este dios Vishnu en las aguas primordiales. Como se manifestó previamente, es una serpiente. El nombre de Vishnu, el primer vehículo de este dios en las aguas primordiales. Secha o Ananta es el lecho de Vishnu, la serpiente. Se ha acostado Vishnu sobre la serpiente, que tiene como 7 cabezas. Es una abstracción alegórica que simboliza el tiempo infinito en el espacio. El tiempo infinito en el espacio-tiempo. Que este tiempo infinito, que simboliza el tiempo infinito en el espacio, que contiene el germen, de son tres, el tiempo infinito y el germen, que va a recontar todo. Pero tiene el germen y lanza periódicamente a la fluorescencia de este germen, que es el universo manifestado. Lo fecunda es el universo manifestado. Velus, por lo tanto, Velus, Nino y Nino mexicano son serpientes y demonios. Y como el diablo, padre del mal, es uno bajo muchas formas, por consiguiente, bajo cualquier forma, nombre que aparezca la serpiente, es el diablo. Diablo, que es el gran calumniador, el engañador, el intrigante, el difamador, el delator, es nuestro cuerpo físico, el genio del mal. Qué lógica tan extraña. Por lo tanto, Velus, Ninos y el Nino mexicano son serpientes y demonios. Y como el diablo, padre del mal, es uno bajo muchas formas, por consiguiente, bajo cualquier nombre que aparezca la serpiente, es el diablo. Qué lógica tan extraña. Solo Elena nos regala esta sabiduría. Porque tanto lo gusta sistema, porque es la verdad, hacer todo. Y es una vida que ya fundó con tanto sufrimiento y dolor allá en la India, hoy día está totalmente contaminada, infiltrada por esa peste de Tim Boy, Isabel Resende, Isaac Auli, Enrique Rey, esa Alemania venezolana judía que está oculta allá en Crotona, esa es la bestia de Martín Liderman. Son todas alemanes que están en contra de la verdad teología. Llamamos a invocaciones finales. O invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante el sagrado reino invisible, el diablo, en el universo. El lobo central universal, nuestro lobo solar, la jerarquía satánica y diabólica, nuestra señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaishnavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura y los 7 Chohanes, y los diablos, maestros de la gran fraternidad negra. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circuten y encadenen a la humanidad entera. E inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia y la humanidad inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera. Que la guerra, la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres, una destrucción de naciones. Que el espíritu de unión y todo incompasivo que no conocen barreras se apodere del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen a la humanidad en 2016 y siempre. Permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante, tengamos los niveles internos servicios para el cual estamos más capacitados que el dinero. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido engendrado una santa virgen Elena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo su único, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una satírica y bella virgen. Fue glorificada por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono de estos poderosos mientras junto a él de ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás,
en la comunión de los malvados, la perdición del cuerpo y la muerte y infierno perdurable. Y así fue. Del cielo cayó el lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh fojad indómito dietérico, oh eterno deseo, oh rayo prometeico mamantárico, que tu luz descienda a nosotros, que la fuerza seducción, y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que se sienta uno contigo, por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertar criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia, valga para más. Ya. Satanás es nuestro Dios, no nos faltará. La nuestra diosa, todo perderá. ¡Ah, de Satán!